la Casa Matusita. En el corazón de Lima, entre el ruido constante de los autos y el murmullo interminable de la ciudad, existe un edificio que parece resistirse al paso del tiempo y a la lógica de los vivos, la Casa Matusita. Su fachada, discreta y casi olvidada, guarda un silencio que incomoda, como si las paredes escucharan todo y no olvidaran nada. Durante el día, la casa se mimetiza con los edificios vecinos, pasando desapercibida para quienes caminan deprisa. Pero al caer la noche, algo en su presencia cambia. Las sombras parecen más densas alrededor de sus ventanas, y la luz de los faroles se debilita justo frente a ella, como si evitara tocarla. Los más antiguos del barrio cuentan que la casa no siempre fue motivo de temor. Hubo una época en la que las risas y las conversaciones llenaban sus habitaciones. Era un hogar elegante, ocupado por una familia acomodada que disfrutaba de una vida aparentemente tranquila. Sin embargo, esa tranquilidad comenzó a fracturarse con sucesos extraños que nadie lograba explicar. Objetos que cambiaban de lugar, susurros en pasillos vacíos y una sensación constante de ser observados se volvieron parte de la rutina de quienes habitaban la casa. Al principio, los residentes intentaron ignorar lo que ocurría, convenciéndose de que todo tenía una explicación racional. Pero el ambiente se volvió cada vez más pesado, como si algo invisible se alimentara del miedo que comenzaba a crecer entre ellos. Los vecinos también empezaron a notar cosas inquietantes. Luces que se encendían en habitaciones desocupadas, sombras que se movían tras las cortinas, y un silencio abrupto que se apoderaba de la calle al pasar frente a la casa. Una noche, según cuentan, un evento marcó el inicio de la leyenda. Los gritos provenientes del interior rompieron la calma del barrio, pero nadie se atrevió a intervenir. Al día siguiente, la casa quedó en completo abandono, como si sus habitantes hubieran desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, la Perú ha conservado la historia de este lugar como uno de los más inquietantes del país. La casa quedó sellada, pero eso no impidió que las historias crecieran con el tiempo. Algunos aseguran que quienes se acercan demasiado pueden escuchar voces que parecen venir de otro tiempo, repitiendo fragmentos de conversaciones antiguas. Otros dicen haber sentido un frío inexplicable, incluso en las noches más cálidas. Con los años, la curiosidad atrajo a valientes que intentaron pasar la noche dentro de la casa. Ninguno salió indiferente. Muchos se negaron a hablar de lo que vivieron, y los pocos que lo hicieron coincidían en una sensación: no estaban solos. Se decía que el segundo piso era el más perturbador. Ahí, el aire parecía más pesado, y los pasos resonaban incluso cuando nadie se movía. Las puertas crujían lentamente, como si alguien invisible las empujara con paciencia. Algunos testigos afirmaban haber visto figuras en los espejos, reflejos que no correspondían a quienes estaban presentes. Otros hablaban de miradas que sentían clavadas en la espalda, obligándolos a voltear una y otra vez. El misterio se volvió parte de la identidad del lugar. Periodistas, investigadores y curiosos comenzaron a interesarse por la historia, tratando de separar la realidad del mito, pero la casa parecía resistirse a cualquier intento de explicación. Incluso quienes no creían en lo paranormal admitían que había algo extraño en ese edificio. No era solo la historia, sino la sensación tangible de incomodidad al estar cerca, como si el lugar rechazara a los vivos. Las autoridades evitaron involucrarse demasiado. Para muchos, era más sencillo dejar que la casa permaneciera cerrada y olvidada, en lugar de enfrentar lo que pudiera encontrarse dentro. Con el paso del tiempo, la Casa Matusita se convirtió en un símbolo del misterio urbano, un lugar donde la realidad y la leyenda se mezclan hasta volverse indistinguibles. A pesar de los años, nadie ha logrado borrar la sensación de que algo sigue habitando en su interior, algo que observa, que espera, y que quizás recuerda todo lo que ocurrió entre esas paredes. Las noches en esa parte de la ciudad siguen siendo diferentes. Hay quienes prefieren cruzar la calle antes de pasar frente a la casa, evitando siquiera mirarla directamente. Y aunque muchos intentan desmentir las historias, la duda siempre permanece, porque hay cosas que no necesitan pruebas para sentirse reales. La casa sigue ahí, inmóvil, como un guardián de secretos que nadie ha logrado descifrar completamente, y en el silencio de sus habitaciones vacías, parece que algo aún respira. La historia de la Casa Matusita no tardó en atraer la atención de quienes buscaban explicaciones más allá de lo evidente. A medida que pasaban los años, el lugar dejó de ser solo un rumor de barrio y comenzó a convertirse en un fenómeno que despertaba tanto miedo como fascinación. En Lima, los relatos sobre la casa comenzaron a transmitirse de generación en generación, cada uno añadiendo nuevos detalles,
nuevas sensaciones y nuevas advertencias. Nadie podía asegurar que era verdad y que era exageración, pero todos coincidían en algo: la casa no era un lugar común. Se hablaba de un antiguo propietario, un hombre de carácter severo, cuya presencia parecía haber dejado una marca imborrable en el ambiente. Algunos decían que su energía persistía, como si su voluntad se negara a abandonar el lugar incluso después de su ausencia. Otros relatos mencionaban a trabajadores que, años después del abandono, intentaron restaurar el edificio. Según se cuenta, ninguno de ellos logró completar su labor, no porque no quisieran, sino porque algo dentro de la casa los obligaba a marcharse antes de terminar. Las herramientas desaparecían sin explicación, los materiales aparecían desordenados, y en ocasiones, aseguraban escuchar pasos detrás de ellos, pasos que se detenían justo cuando volteaban a mirar. Hubo quienes afirmaron haber sentido que alguien los observaba desde las esquinas más oscuras, incluso en habitaciones completamente vacías. Esa sensación constante de vigilancia se volvía insoportable con el paso de las horas. Con el tiempo, la fama de la casa llegó a oídos de investigadores de lo paranormal. Equipados con cámaras, grabadoras y otros instrumentos, decidieron enfrentar el misterio directamente. Una de las primeras cosas que notaron fue el silencio. No era un silencio normal, sino uno profundo, casi opresivo, como si el sonido mismo se negara a existir dentro de esas paredes. Durante sus investigaciones, captaron sonidos que no podían identificar con claridad: susurros, golpes suaves, y en ocasiones, algo parecido a una respiración lenta que parecía moverse de un cuarto a otro. Las grabaciones, al ser analizadas, revelaban patrones extraños. Voces que no estaban presentes en el momento de la grabación aparecían después, como si la casa respondiera cuando nadie la escuchaba directamente. Algunos de los investigadores decidieron pasar la noche en el segundo piso, el lugar más temido según las leyendas. A medida que avanzaban las horas, el ambiente se volvió más denso, más difícil de soportar. Uno de ellos relató que, en cierto momento, sintió como la temperatura descendía abruptamente en una sola habitación, mientras el resto del lugar permanecía igual. Era un frío localizado, casi intencional. Otro aseguró haber visto una silueta cruzar el pasillo, moviéndose con una lentitud inquietante. No hizo ruido, no dejó rastro, pero su presencia fue suficiente para provocar un miedo profundo. A pesar de la evidencia recopilada, nadie logró ofrecer una explicación definitiva. Cada intento por racionalizar lo ocurrido parecía quedarse corto frente a la intensidad de las experiencias vividas. La Perú comenzó a ver la casa no solo como una curiosidad, sino como un enigma que desafiaba toda lógica. Un lugar donde las reglas normales parecían no aplicar. Algunos escépticos argumentaban que todo era producto de la sugestión, del poder de las historias para influir en la mente humana. Pero incluso ellos, al acercarse al lugar, admitían sentir algo difícil de describir. Las noches alrededor de la casa adquirieron una reputación especial. Taxistas evitaban estacionarse cerca y los transeúntes apresuraban el paso sin mirar demasiado. Se decía que las ventanas, aunque oscuras, no estaban realmente vacías, que detrás de ellas había algo que observaba en silencio, esperando sin prisa. Con el paso del tiempo, la leyenda se fortaleció en lugar de desvanecerse. Cada nuevo testimonio añadía una capa más al misterio, haciendo que la casa pareciera cada vez más viva. Algunos vecinos afirmaban que, en ciertas madrugadas, se podían escuchar sonidos provenientes del interior, como si alguien caminara lentamente de un extremo a otro del edificio. Otros decían que las luces de los alrededores parpadeaban sin razón aparente, especialmente cuando alguien se detenía demasiado tiempo frente a la casa. La casa Matusita se convirtió en un punto de referencia para lo inexplicable, un lugar donde la curiosidad y el miedo se encontraban constantemente, y aunque muchos intentaron desafiar su reputación, pocos lograron hacerlo sin llevarse consigo una sensación persistente de inquietud. Porque hay lugares que, más allá de lo que se diga de ellos, parecen tener una voluntad propia, y esta casa, según quienes la han sentido de cerca, nunca ha estado realmente vacía. Con el paso de los años, la leyenda de la casa Matusita dejó de ser solo un relato local y comenzó a expandirse más allá de las calles de Lima. Programas de radio, periódicos y conversaciones nocturnas llevaron su historia a oídos de personas que nunca habían estado cerca de ella, pero que aún así sentían un escalofrío al escuchar su nombre. Fue en esa etapa cuando surgió uno de los relatos más inquietantes, el de quienes no solo visitaban la casa, sino que aseguraban haber sido marcados por ella incluso después de marcharse.
No era una marca visible, sino algo más profundo, una sensación persistente que los acompañaba durante días o incluso semanas. Algunos decían que, tras haber estado dentro, comenzaban a notar pequeños cambios en su entorno cotidiano, objetos que no recordaban haber movido, puertas que encontraban entreabiertas y silencios incómodos en habitaciones donde antes se sentían tranquilos. Otros hablaban de sueños extraños, en los que regresaban una y otra vez a los pasillos de la casa, recorriendo espacios que parecían cambiar de forma con cada visita. En esos sueños, las habitaciones no siempre eran las mismas, como si el lugar se transformara lentamente. Uno de los testimonios más repetidos era el de una presencia que no se mostraba completamente, pero que dejaba sentir su cercanía. Una especie de compañía invisible que no necesitaba manifestarse para ser percibida. Quienes intentaban ignorar estas sensaciones descubrían que no era tan sencillo. La inquietud crecía en los momentos de silencio, especialmente durante la noche, cuando todo parecía más susceptible a lo inexplicable. Algunos visitantes regresaron a la casa en busca de respuestas, creyendo que enfrentar nuevamente el lugar podría disipar lo que sentían. Pero en lugar de encontrar alivio, muchos aseguraron que la sensación se intensificaba. La casa parecía reconocerlos, como si recordara a quienes habían cruzado su umbral. El ambiente cambiaba sutilmente cuando entraban, volviéndose más denso, más atento. En el segundo piso, donde tantos relatos coincidían, algunos visitantes afirmaron escuchar sus propios pasos duplicados, como si alguien caminara al mismo ritmo justo detrás de ellos. Hubo quienes describieron la experiencia como estar dentro de un espacio que observaba de vuelta. No eran ellos explorando la casa, sino la casa analizándolos a ellos. Los investigadores que regresaban por segunda o tercera vez comenzaron a notar patrones. Lugares donde los dispositivos fallaban repetidamente, puntos específicos donde el aire se volvía más frío, y zonas donde el silencio era absoluto. En ciertas ocasiones, las grabaciones captaban lo que parecían fragmentos de palabras, pero nunca lo suficientemente claros como para entenderlas completamente. Era como si algo intentara comunicarse sin terminar de lograrlo. Algunos sugirieron que la casa no estaba habitada por una sola presencia, sino por múltiples ecos del pasado, atrapados en un ciclo que se repetía sin cesar. Esa teoría explicaría por qué las experiencias variaban tanto entre quienes la visitaban. Cada persona parecía percibir algo distinto, como si el lugar respondiera de manera diferente a cada individuo. La Perú comenzó a ver la historia de la casa como algo más complejo que una simple leyenda de fantasmas. Era un fenómeno que tocaba aspectos psicológicos, emocionales y, para algunos, incluso espirituales. Los escépticos continuaban buscando explicaciones racionales, sugestión, expectativas, efectos del entorno, pero incluso ellos reconocían que había algo difícil de ignorar en la intensidad de los testimonios. Algunos vecinos, que nunca habían entrado a la casa, afirmaban sentir cambios en el ambiente cuando pasaban cerca de ella durante la noche. Una presión ligera en el pecho, una necesidad de apresurar el paso, una incomodidad sin causa aparente. Se decía que el tiempo dentro de la casa no se percibía de la misma manera. Minutos que parecían horas, y horas que se desvanecían sin dejar una noción clara de cuánto tiempo había pasado realmente. Esa distorsión aumentaba la sensación de desorientación, haciendo que quienes estaban dentro perdieran la referencia de la realidad exterior. La casa Matusita comenzó a ser vista no solo como un lugar, sino como una experiencia en sí misma. Algo que no se limitaba a sus paredes, sino que podía extenderse más allá de ellas. Y con cada nueva historia, con cada nuevo testimonio, la línea entre lo real y lo imaginado se volvía más difusa, porque tal vez el verdadero misterio no era lo que habitaba dentro de la casa, sino lo que despertaba en quienes se atrevían a acercarse. Y una vez que esa inquietud comenzaba, parecía no desaparecer del todo. A medida que la historia de la casa Matusita continuaba extendiéndose, comenzaron a surgir relatos aún más inquietantes, no solo de quienes entraban en ella, sino también de quienes trabajaban o vivían en sus alrededores en Lima. Algunos empleados de oficinas cercanas aseguraban que, durante jornadas nocturnas, podían percibir movimientos en las ventanas del edificio, incluso cuando sabían que estaba completamente vacío. No eran movimientos claros, sino sombras sutiles que parecían retirarse en cuanto alguien intentaba enfocarlas. Con el tiempo, varios de ellos comenzaron a evitar mirar directamente hacia la casa.
no por superstición al inicio, sino porque sentían una incomodidad difícil de explicar, como si sostener la mirada hacia ese lugar fuera una invitación a algo desconocido. Uno de los relatos más persistentes hablaba de reflejos en los vidrios. Personas que caminaban por la calle afirmaban ver, por un instante, figuras que no estaban realmente allí, como si el reflejo mostrara una realidad distinta a la que tenían frente a sus ojos. Había quienes decían que, al pasar frente a la casa, sus propios reflejos parecían retrasarse por una fracción de segundo, creando una sensación perturbadora de desincronización. En ciertas madrugadas, algunos vecinos aseguraban escuchar lo que parecían pasos en el interior, recorriendo lentamente el segundo piso. No eran ruidos constantes, sino intermitentes, como si alguien caminara con pausas deliberadas. Otros afirmaban percibir un leve murmullo, como conversaciones lejanas que no lograban distinguirse. No eran lo suficientemente claras como para entenderlas, pero sí lo bastante presentes como para generar inquietud. La Perú había convertido este lugar en una referencia obligada cuando se hablaba de lo inexplicable. Sin embargo, mientras más crecía su fama, más reservado parecía volverse el propio edificio. Hubo intentos de documentar de manera más formal lo que ocurría allí. Equipos más avanzados, cámaras de alta sensibilidad y sensores de movimiento fueron colocados en distintas áreas del inmueble. Durante los primeros días, no parecía haber nada fuera de lo normal, pero conforme pasaba el tiempo, comenzaron a surgir pequeñas anomalías, interferencias en las grabaciones, distorsiones en el audio y cambios inesperados en la iluminación captada por las cámaras. En algunas tomas, se registraban variaciones de luz que no correspondían a ninguna fuente visible. Eran breves, casi imperceptibles, pero suficientes para generar dudas entre quienes analizaban el material. Uno de los momentos más desconcertantes ocurrió cuando un equipo revisaba grabaciones y notó que, en ciertos segmentos, el ambiente parecía reaccionar a la presencia humana, como si algo se desplazara en respuesta a los movimientos de los investigadores. No se trataba de una figura definida, sino de alteraciones sutiles en la imagen, como si el aire mismo cambiara de densidad en puntos específicos. Algunos comenzaron a sugerir que la casa no solo contenía una presencia, sino que funcionaba como un espacio donde diferentes energías podían manifestarse de formas impredecibles. Esta idea ganó fuerza cuando varios testimonios coincidieron en un punto, la sensación de que el lugar respondía, no de manera directa, pero sí con cambios que parecían ligados a las emociones o acciones de quienes estaban dentro. Había quienes entraban con una actitud desafiante y terminaban experimentando fenómenos más intensos. Otros, más cautelosos, describían experiencias más sutiles, pero igualmente perturbadoras. La casa parecía adaptarse, como si analizara a cada visitante y reaccionara en consecuencia. Algunos investigadores, tras múltiples visitas, comenzaron a desarrollar una especie de respeto hacia el lugar. No lo veían solo como un objeto de estudio, sino como algo que requería cierto cuidado al ser explorado. Se empezó a hablar de límites, de zonas donde no era recomendable permanecer demasiado tiempo, no por peligro físico, sino por la intensidad de la experiencia. Incluso quienes no creían en lo paranormal admitían que había algo en ese edificio que desafiaba las explicaciones simples. No era solo sugestión, ni solo historia, era una combinación de factores que creaban una experiencia difícil de ignorar. La casa Matusita se convirtió así en algo más que un lugar embrujado. Era un punto de encuentro entre la percepción humana y lo desconocido, y cuanto más se intentaba comprenderla, más parecía alejarse de cualquier explicación definitiva, porque hay misterios que no se revelan completamente, no importa cuánto se les observe, y esta casa, silenciosa pero atenta, parecía guardar el suyo con una paciencia infinita. Con el paso del tiempo, la historia de la casa Matusita se consolidó como una de las más inquietantes de Perú, no solo por los relatos que la rodeaban, sino por la persistencia de las sensaciones que dejaba en quienes se atrevían a acercarse demasiado. En Lima, la casa dejó de ser únicamente un punto en el mapa para convertirse en un símbolo, un recordatorio de que existen lugares donde la lógica no logra imponerse por completo y donde la experiencia humana se enfrenta a algo que no puede definir con facilidad. Con los años, el acceso al edificio se volvió más restringido. Las puertas permanecían cerradas y las visitas se redujeron considerablemente. Sin embargo, eso no disminuyó el interés, sino que lo intensificó. Lo inaccesible siempre genera más preguntas que respuestas. Algunos aseguraban que, incluso sin entrar,
bastaba con permanecer unos minutos frente a la casa para percibir una ligera alteración en el ambiente. No era algo visible, ni medible con facilidad, pero sí lo suficientemente real como para incomodar. Había quienes describían una sensación de ser observados desde el interior, como si algo detrás de las ventanas siguiera atento a cada movimiento en la calle. No se trataba de una figura clara, sino de una presencia implícita. Con el paso del tiempo, los relatos comenzaron a cambiar de tono. Ya no solo hablaban de miedo, sino también de una especie de respeto, como si la casa, más que un lugar hostil, fuera un espacio que exigía ser comprendido desde otra perspectiva. Algunos investigadores sugirieron que lo que ocurría allí podría estar relacionado con la acumulación de emociones intensas a lo largo del tiempo, que las experiencias humanas, de alguna forma, habían dejado una huella persistente en el lugar. Otros creían que el verdadero fenómeno no estaba en la casa, sino en la mente de quienes la visitaban, que el poder de la sugestión, combinado con la historia del lugar, era suficiente para generar experiencias profundamente reales. Pero incluso entre estas teorías, siempre quedaba un margen de duda, porque había testimonios que no encajaban del todo en ninguna explicación lógica. Personas que no conocían la historia del lugar reportaban sensaciones similares. Visitantes escépticos salían con una inquietud que no podían justificar completamente. La casa Matusita parecía mantenerse en un equilibrio constante entre lo explicable y lo inexplicable, sin inclinarse completamente hacia ninguno de los dos lados. En ciertas noches, quienes pasaban por la calle afirmaban sentir que el tiempo se ralentizaba ligeramente frente a la casa. No era algo evidente, pero sí lo suficiente para generar una sensación extraña, como si ese punto específico estuviera desconectado del ritmo normal de la ciudad. Otros hablaban de una especie de silencio envolvente, diferente al ruido habitual de Lima, como si el sonido se absorbiera al acercarse demasiado. Con el paso de las décadas, la casa no cambió demasiado en apariencia, pero su significado sí evolucionó. Dejó de ser solo un lugar temido para convertirse en un enigma cultural, una historia que forma parte del imaginario colectivo. Hoy en día, muchos evitan acercarse por precaución, mientras que otros lo hacen por curiosidad. Algunos buscan respuestas, otros simplemente quieren sentir lo que tantos han descrito. Pero hay algo en lo que casi todos coinciden: la experiencia nunca es completamente indiferente. Incluso quienes no perciben nada extraño suelen reconocer una incomodidad sutil, como si el lugar tuviera una presencia que no se manifiesta de forma evidente, pero que está ahí. La Perú ha visto surgir muchas historias a lo largo de su historia, pero pocas han logrado mantenerse tan vivas como esta, resistiendo el paso del tiempo y las explicaciones racionales. Quizás el verdadero misterio no sea lo que ocurrió en la casa, sino porque sigue afectando a quienes la conocen. Porque las historias suelen desvanecerse con los años, pero algunas, como esta, parecen fortalecerse. Y en el caso de la casa Matusita, el silencio sigue siendo su mayor secreto. Un silencio que no está vacío, sino lleno de algo que no termina de revelarse. Un silencio que observa, que permanece, y que, tal vez, nunca dejará de hacerlo. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.